Mi nombre es Alejandro Morlachetti y soy el asesor legal y de derechos humanos para América Latina y el Caribe de la Organización Panamericana de la Salud. Me voy a referir en esta introducción sobre el marco normativo de derechos humanos en relación al derecho a la salud y al tema de género y diversidad, en relación al curso de OPS sobre género y salud en el marco de la diversidad de los derechos humanos. Lo primero que quisiera recordar es que ya la Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que la salud no es la simple ausencia de enfermedad, sino es también el bienestar físico, mental y emocional de las personas. Esta expresión de la Constitución de OMS va en plena concordancia con lo establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, como ustedes seguramente saben, es el documento más paradigmático y de inicio del sistema universal de derechos como lo conocemos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la salud aparece mezclado con otros artículos, con otros derechos en el mismo artículo, en donde se deja claro ya desde el inicio la necesidad de cumplir con algunos derechos para que otros también sean posibles. Es decir, no se puede lograr el pleno goce y ejercicio de un derecho sin también tener cumplimiento de los otros. Esto da lugar a algunos de los principios rectores fundamentales en materia de derechos humanos, que es la integralidad y la interdependencia. Para cumplir el derecho a la salud, debo también cumplir el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, el derecho al vestido, a la vivienda. Es decir, de alguna manera, si yo no cumplo con plenitud con esos otros derechos, afecto de alguna manera o puedo afectar de alguna manera el derecho a la salud. También hay derechos, los llamados civiles y políticos, que pueden afectar al derecho a la salud. La falta de información, acceso a la información, acceso a la participación, el no respeto a la integridad personal de las personas, obviamente cuestiones mucho más graves como tratos crueles, inhumanos y degradantes o torturas, todas esas pueden afectar también el derecho a la salud. Y el derecho a la salud puede afectar también, o no gozar de plena salud o de ciertos niveles de salud, puede afectar también la posibilidad de mis ejercicios de derechos civiles y políticos, como el votar, como el participar, etc. Entonces, esto es un punto central, la integralidad y la interdependencia de los derechos. El derecho a la salud va a encontrar luego una expresión más clara y más desarrollada en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es uno de los principales tratados de Naciones Unidas conjuntamente con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estos dos pactos, estos dos tratados, lo que han hecho básicamente es darle un mayor sentido de obligatoriedad a la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por un lado, uno expresándose sobre los derechos civiles y políticos y el otro sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Allí vamos a encontrar en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales una expresión más amplia y de la definición de lo que llamamos el derecho al más alto nivel posible de salud. ¿Qué es este derecho? ¿Cómo se compone este derecho? ¿Qué es el más alto nivel posible de salud? Lo vamos a encontrar expresado en mayor detalle en la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es este comité? Bueno, cada uno de los tratados de Naciones Unidas tiene un comité de expertos que trabajan por periodos, que luego se van renovando, se van reeligiendo o se eligen nuevos expertos, nuevos miembros de estos comités, y entre las facultades que tienen estos comités es el dictar observaciones generales, comentarios generales de interpretación del tratado para que los países sepan cuáles son las medidas que tienen que adoptar para poder cumplir un tratado o el artículo de un tratado. Esta observación general 14 en particular nos va a arrojar luz, nos va a guiar sobre cuáles son los elementos esenciales a que tenemos que mirar y que tenemos que prestar atención para decir que el derecho a la salud se está cumpliendo, progresivamente se está cumpliendo, que el Estado está tomando las medidas adecuadas para ir cumpliendo con ese derecho. En este sentido, son clásicas las 4 palabras que se utilizan para definir los elementos esenciales del derecho a la salud. Por un lado es la disponibilidad, por otro lado es la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad obviamente hace referencia, dicho así en forma muy breve, a la existencia de esos servicios, la posibilidad de que existan esos bienes y servicios relacionados con la salud, es decir, que existan, que estén disponibles, que estén ahí para ser usados. La accesibilidad nos habla de están ahí, pero que sean accesibles. Y esa accesibilidad tiene varios ángulos, tiene varias formas de verlo. Por un lado, la accesibilidad física, sin ninguna duda.
Es decir, qué posibilidades yo tengo de acceder físicamente a ellos, sea por las distancias, sea por el lugar donde se ubican geográficamente, sea por cuestiones que pueden establecer algunos otros obstáculos para que yo pueda acceder al mismo. Pero hay una accesibilidad también económica, y esto es interesante, es decir, son estos servicios gratuitos, y si no son gratuitos, ¿cómo esto se relaciona con el sistema de protección social? ¿Cómo se facilita que yo pueda acceder? Tengo que pagarlo de mi bolsillo, se paga a través de contribuciones, hay acceso en situaciones de emergencia, de urgencias. Los servicios son mayoritariamente solo privados, son costosos. Digo, acá aparece el tema de cómo yo accedo desde el punto de vista financiero. Y hay un aspecto central a todo esto, y que se va a relacionar además con la aceptabilidad, es decir, que estos servicios, estas otras cosas, sean amigables y puedan expresarse y ser aceptables en materia de diversidad. Por eso acá va a haber un punto que se va a relacionar uno con los otros, que tiene que ver con el tema de la no discriminación. Es decir, en ningún derecho, y esto incluye el derecho a la salud, todos los tratados de derechos humanos en su primer artículo no van a hacer referencia a, especialmente en el primero o segundo artículo, a la no discriminación. Yo no puedo discriminar por ninguna razón, y voy a resaltar este punto, por ninguna razón puedo hacer difícil, obstaculizar la accesibilidad a un servicio de salud, porque eso es una violación de derechos humanos. Y además de la accesibilidad, el trato debe ser de una manera en que quede claro que cualquier diferencia, cualquier diversidad, cualquier situación no debería hacer el trato o la forma de tratamiento de esa persona de una manera que esa persona no se sienta cómoda, no se sienta confortable y afecte la calidad del servicio. Pero al mismo tiempo, no es solo una cuestión neutral en cuanto al trato. El trato y la aceptabilidad debe expresarse también en hacer que el servicio haga los esfuerzos, es decir, que el servicio público haga los esfuerzos. ¿Para qué? Para que la persona, en sus diferentes circunstancias, por ejemplo, hablar otro lenguaje, por ejemplo, tener alguna cultura dentro de lo que es su diversidad cultural o sus tradiciones, que haya cuestiones o prácticas que necesiten que yo las tome en cuenta para que el servicio de salud no ofenda esas prácticas, no ofenda esas tradiciones. Es decir, cómo yo me adapto a esas circunstancias culturales de esa persona para que se sienta más confortable, para que se sienta más cómoda, para que sienta que ese servicio que le estamos dando es amigable. Cómo converso con esa persona, cómo obtengo su consentimiento informado, cómo le informo lo que voy a hacer, cómo le informo las consecuencias de lo que voy a hacer y cómo escucho a esa persona para saber que lo que estoy haciendo, lo que le estoy proponiendo hacer, no la va a perjudicar, que no va a ofender su emocionalidad, que no va a ofender sus creencias. Por supuesto, y no voy a entrar en detalle a esto porque el tiempo no lo permite, hay situaciones donde las cuestiones culturales pueden provocar un conflicto de derechos y ahí hay que resolver el conflicto específico. Doy un ejemplo muy rápido, el tema de los testigos de Jehová y algunas cuestiones con transfusiones de sangre. Es decir, y acá hay que diferenciar también si es un niño o es un adulto. Es decir, ¿qué pasa cuando se chocan de alguna manera la ciencia y el mandato del médico de salvar una vida o de no generar un daño o evitar un daño permanente en una persona, y una creencia que aparentemente obstacularizaría esa práctica y no hay otra forma de hacerlo? Entonces, en esto la situación ha estado dividida. Algunos países, a través de su jurisprudencia, a través de sus tribunales, han respetado esas creencias y han respetado la decisión de la persona, dando el consentimiento informado de un adulto. Pero en cambio la tendencia, cuando la expresión o la objeción es de los padres opinando sobre la salud de sus hijos, ahí la tendencia ha sido preservar la opinión científica y médica sobre ese niño, sobre ese menor de edad, aun cuando se contradiga con las opiniones de los adultos. Insisto, esto es de complejidad, no voy a abundar, pero en general sí, y excepto situaciones donde se vuelven a chocar la necesidad de la recomendación médica y la creencia de la persona, en general la aceptabilidad y para facilitar también la accesibilidad deberíamos respetar, deberíamos buscar las formas de saber y de respetar las creencias y las necesidades
en materia de diversidad cultural que las personas no se expresan, para facilitar, para hacer amigable el servicio, para que la gente vuelva al servicio, para atraer, para que sea atractivo llegar al sistema de salud y no que se le genere rechazo o que sienta que se están ofendiendo sus formas de actuar. Por último, la otra expresión es la de calidad, que obviamente es muy importante y que también abarca a los demás. Es decir, ¿cómo medimos la calidad de un servicio? ¿La medimos solamente en términos científicos o la medimos también en la forma del trato y el diálogo con las personas que son finalmente los sujetos de derechos que van a ejercer su derecho a la salud ante el prestador de la salud, sea público o sea privado? Volviendo al punto de la aceptabilidad y de accesibilidad y el tema de la no discriminación, los tratados de derechos humanos, que en principio se expresaron para las personas en general a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos y después con los dos pactos que mencioné, empiezan a aparecer otros tratados que ya nos van a hacer referencia a derechos en generales, incluido el derecho a la salud, para poblaciones específicas. Y en esto tenemos ejemplos, es decir, tenemos la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, que obviamente protege, y entre otros el derecho a la salud, para que ninguna persona sea discriminada por su raza en materia de derechos, y eso incluye el tema de la salud. Aparece la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene un largo artículo muy explicativo sobre el derecho a la salud y que también va a establecer qué significa el derecho a la salud, especialmente para aquellas personas hasta los 18 años. ¿Cuáles son las pautas específicas? ¿Cómo se relaciona el derecho a la salud con el derecho a la información? Con la autonomía personal en esta relación de los niños, los menores de edad, con los padres. Es decir, ¿qué es esto de la autonomía progresiva en donde la persona menor de edad va tomando decisiones en forma progresiva y en forma cada vez más autónoma de los padres? El interés superior del niño, que nos dice que toda decisión que se tome con respecto a una persona de menos de 18 años debe siempre primar el interés superior de esa persona, no de otras, no de los padres, no de la familia, de esa persona. Que siempre que alguien tome una decisión respecto a una persona menor de 18 años, se debe primar el conjunto de derechos que hacen a su mayor interés superior y escuchar cuál es su interés superior y cuál es la opinión de ese propio niño o niña. La Convención sobre las personas con discapacidad, que obviamente se refiere al tema de la salud y que además nos va a hablar de los diferentes tipos de discapacidad y va a tener algunos artículos específicos sobre las personas con discapacidad intelectual y qué significa en materia de salud y en materia de restricciones y tratar de buscar metodologías de salvaguardas y apoyos que sean los menos restrictivos, identificando todas las capacidades en vez de enfocarnos en las discapacidades. Cada uno de estos tratados que estoy mencionando complementan y hacen necesarios una mirada integral para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando del derecho a la salud y por supuesto reafirma el concepto fundamental. No se puede, y lo reitero, no se puede discriminar en materia de derecho a la salud. Es decir, el ejercicio del derecho a la salud debe ser garantizado con medidas de políticas públicas, legislativas y de cualquier otra índole que tomen los estados para garantizar ese derecho, para facilitar ese derecho, para promover ese derecho. E insisto, si hay algún aspecto de una persona que pueda hacer que le sea más difícil ejercer ese derecho, sea que pertenece a una zona rural, alejada, sea un tema idiomático de personas migrantes o de una población originaria que se expresa con tradiciones y con lenguajes diferentes, cualquiera fuera esa característica que hace que pueda serle más difícil acceder a los servicios de salud o acceder a temas que tienen que ver con la salud, es un rol importante del Estado el tender puentes y sortear cualquier obstáculo que sea. ¿Cómo hacemos, cómo ayudamos a que esas personas puedan acceder y puedan cumplir con el concepto de acceso universal a los derechos? El tema de género es un tema central, porque hay un montón de cuestiones en lo que tiene que ver con, hablando de la no discriminación, que tienen que ver con el tema de género. Y en este sentido, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer va a ser la primera que nos va a dar luz, a guiar por qué significa el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el marco del género, para evitar, para sortear obstáculos en materia de género.
el artículo 4, ya el artículo 4 de la Convención de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nos va a dar un salto de calidad, en el sentido que nos dice que aquellas medidas que específicamente se toman a los efectos de dar cumplimiento a esa convención, o sea, los derechos que se establecen en la convención, en la CEDAW, no se van a considerar discriminatorias en tanto y en cuanto sean necesarias. ¿Para qué? Para lograr una verdadera igualdad o una equidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en algunos casos es necesario tomar algunas medidas que parecieran discriminatorias porque parecieran favorecer a un grupo por sobre otro, pero que si en realidad esas medidas son para igualar el terreno, para sortear, para compensar cuestiones tradicionales o cuestiones estructurales que hacen a la discriminación, entonces esas medidas no se van a ser consideradas discriminatorias. Esas medidas lo que son consideradas necesarias, fundamentales, para lograr una verdadera igualdad. Porque el trato igual a personas o a grupos de población que están en situaciones de desventaja por cuestiones estructurales o de poder, ese trato igual no genera igualdad. Ese trato igual lo que hace es perpetúa desigualdad. Entonces yo necesito establecer muchas veces medidas compensatorias para que ese grupo de población pueda subir esos peldaños necesarios para ahora sí partir de una misma línea y entonces estar en una situación de igualdad. Y este es un punto central que hace a los derechos humanos, y que la primera convención que lo trata claramente en ese artículo 4 es la CEDAW, y va a ser el punto de partida, de hecho, de muchas reformas en la región. Una de las expresiones más claras de esto es aquellas legislaciones que establecen que las listas de candidatos y candidatas por ejemplo, a los parlamentos, debe haber una cantidad de personas, una cantidad igualitaria, o establece diferentes fórmulas para asegurarse de que haya tantos candidatos y candidatas a las elecciones parlamentarias, de manera que se asegure la representatividad de la mujer en los congresos y los parlamentos de la región. ¿Y esto por qué fue necesario? Porque la realidad decía otra cosa. La realidad decía que la mayoría eran candidatos hombres y los candidatos mujeres venían muy por detrás, o ya en los puestos en donde no había capacidad de ser elegido. Entonces, a veces estas medidas que uno puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué está predeterminado que tiene que haber tanto número de candidatas mujeres y eso nos discrimina contra los otros candidatos? No, porque la realidad era que las cuestiones fácticas de poder y de la forma que se distribuía el poder hacía que las mujeres claramente quedaban afuera. Entonces, es una medida compensatoria. Y esto es exactamente lo mismo, se puede trasladar a cualquier otro tema, a planes de protección social, a planes de vivienda o al derecho a la salud. Si cuando yo hago políticas de salud, tengo que tener en cuenta situaciones de desventaja que grupos de población están sufriendo, sea de género, sea raciales, sea de cualquier otra cuestión. Debo apuntar a esa cuestión. Un tema que se plantea mucho en materia de discriminación y que también se refiere al grupo de población y que en materia de salud es muy complejo, apunta a una doble discriminación, que también me permite ejemplificar qué queremos decir con discriminación, accesibilidad, remoción de obstáculos, y entonces acceso universal a los sistemas de salud. Esta doble discriminación se expresa, por ejemplo, en el caso de adolescentes, y más aún en caso de adolescentes mujeres, y más todavía en relación a salud sexual y reproductiva. Es decir, fíjense, a pesar de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, de artículo 5, autonomía progresiva, es decir, que el niño, a medida que va teniendo una capacidad y una mayor comprensión de su propia persona, debe en forma progresiva tomar las decisiones cada vez más en conjunto y evolucionando a tomar decisiones por sí mismo respecto a su propia vida y a su propio interés superior. Como decía, la Convención de Derechos del Niño abarca desde nacido hasta los 18 años. Entonces, esto nos plantea, ¿es lo mismo un chico de 4 años, de 5 años, de 10 años, de 14 años, de 17 años? No, pero sin embargo, durante décadas, la mayoría de las legislaciones de nuestra región hacían que cuando un adolescente o un adolescente iba a acceder a un servicio de salud, y mucho más algo que tuviera que ver con la salud sexual y reproductiva, la respuesta del servicio de salud es, o era, y en algunos casos es todavía, tiene que venir con sus padres o con un responsable o con un tutor. Y este es un caso claro de no accesibilidad. Es decir, hay un obstáculo que en algunos casos está expresado en la legislación, en otros casos está expresado en las prácticas médicas, que es la edad en la cual
un adolescente o una adolescente pueden acceder a los servicios de salud sin la necesidad de la presencia de los padres o responsables. Insisto, esto no quiere decir que la práctica sea mejor o peor o que esté mal trabajar con la familia en general. Pero una cosa es que pueda ser recomendable en algunos casos trabajar con la familia, con los papás y las mamás o quien esté responsable. Y otra cosa es decir que si no viene con esa persona, no accede al servicio de salud. Yo le niego el servicio de salud. Entonces, esto nos plantea primero una pregunta. ¿Yo le puedo negar el acceso a la salud? Tiene derecho a la salud. Es decir, ¿puedo ponerle un obstáculo para que acceda al servicio? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la edad para poder ejercer autónomamente el derecho personalísimo a su cuerpo, a tener la información de su cuerpo, a tener la información de qué necesita y cómo hace para prevenir situaciones? Y todo, la salud en general y con la salud sexual y reproductiva en particular. Lo mismo con el tema de VIH. La posibilidad de test, la posibilidad de tener información de cómo prevenirlo, de tener la información de saber si estuvo expuesto a una situación posible de riesgo, a una situación que le hace sospechar que tiene que hacerse un test y saber en qué situación está. Es decir, porque eso necesitaría que vengan los padres hasta los 18 años. Entonces, si bien varios países han cambiado y han puesto algunas edades donde se presupone que comprende lo que está pidiendo y comprende la información y que por lo tanto al tener la información y la puede procesar, puede dar un consentimiento informado válido sin necesidad de estos adultos, padres, madres o otros responsables. Algunos países hablan de 14 años, algunos países hablan de 12, la mayoría es más bien por el lado de los 14, pero insisto, hay muchos todavía países donde hay una restricción fuerte, sea legislativa o en la práctica, para que generalmente estos adolescentes, y generalmente son niñas adolescentes, no pueden acceder a servicios específicos como es el caso de salud sexual reproductiva. Y esto es un problema y es una restricción y esto afecta seriamente este concepto de accesibilidad. Hay muchos otros, este es solamente un ejemplo en donde vemos que se combinan la edad y el género y eso complejiza aún más la cuestión y finalmente es el Estado el que tiene que tomar medidas para cambiar esa situación y remover el obstáculo que genera esa no accesibilidad al servicio. Hay otro aspecto del tema de derechos humanos que no quiero dejar de referirme y que tiene mucho que ver con el tema de género porque definitivamente con el tema de derechos humanos, pero también con el tema de género porque tiene que ver con las formas aceptadas, tradicionales de estructura de poder y estructura de decisión. Cuando hablamos de derechos humanos, me estoy refiriendo mayormente al tema normativo, es decir, a cuáles son los estándares, a cuáles son los derechos que nos aportan los tratados de derechos humanos y además agregando, que no lo había mencionado antes, que la mayoría hoy de las constituciones y las legislaciones de los países de América han incorporado a estos tratados, algunos inclusive con jerarquía constitucional, y definitivamente además han puesto o incorporado el derecho a la salud en sus constituciones o en legislaciones en general. Entonces, no hay ninguna discusión sobre el derecho a la salud en prácticamente el 90% de los países que hacen a nuestra región. Este otro aspecto es un aspecto más de enfoque de derechos humanos, lo que se suele llamar trabajar con enfoque de derechos humanos. Y cuando hablamos de enfoque de derechos humanos hablamos de algunas características particulares, específicas, muy importantes. Una, ya lo mencioné, es la no discriminación. Y sobre eso ya lo relacioné con la accesibilidad y es muy claro. Ahora, hay tres aspectos que quiero mencionar. Uno es el tema de el poder. Cuando hablamos de trabajar con enfoque de derechos humanos hablamos de cambiar las dinámicas de poder. Cambiar aquellas cuestiones que subsume a uno sobre el otro, que hace que uno sea considerado menor, inferior al otro. Y esto en temas de género lo sabemos, que a pesar de los cambios importantes que ha habido en materia legislativa en la mayoría de los países. Recordemos que hasta hace 3-4 décadas en muchos países la condición jurídica de la mujer en los códigos civiles era mucho menor a la del hombre. Y esto tenía consecuencias muy concretas, muy específicas, incluyendo que la mujer no tenía ninguna administración de los bienes, por ejemplo, en una sociedad conyugal, incluyendo que la mujer no tenía ninguna decisión sobre los hijos, el hombre podía tomar la mayor parte de las decisiones con respecto a sus hijos, porque ejercía la patria potestad, ¿no? Patria potestad, viene de padre, paterno.
Digo, había una cantidad de cuestiones que la mujer prácticamente quedaba invisibilizada y pasaba de la mano del padre, patria, potestad, a la mano del esposo, que ejercía la patria potestad sobre los hijos y prácticamente la ejercía también sobre su mujer, que era más una posesión, un objeto, que alguien como sujeto de derechos. Esto ha cambiado sustancialmente nuestros códigos civiles. Es decir, los códigos civiles de la gran mayoría de los países de la región han eliminado la mayor parte, quedan por ahí algunos todavía rasgos en algunos códigos civiles, pero se han eliminado la mayor parte de estas cuestiones que, igualando las condiciones, igualando el terreno, donde entre el hombre y la mujer en la mayoría de la administración del matrimonio o la administración de los bienes del matrimonio o inclusive igualando totalmente las condiciones para el divorcio, para el no divorcio, para la contracción del matrimonio, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hay una cantidad de prácticas que siguen vigentes y que ponen a la mujer y al hombre en condiciones desiguales en muchos casos, porque son tradiciones, porque son formas de ver el poder y formas de estructura de poder que siguen siendo dominantes y que hay roles que todavía siguen asignados a unos y a otros. Y de esto se trata básicamente el enfoque de derechos humanos, de romper con medidas, como hoy mencionaba el artículo 4 de la CEDAW, y establecer medidas compensatorias, es romper con esas medidas, romper con ese sistema desigual para caminar hacia un sistema de equidad. Y en esto aparecen dos aspectos, otra vez, importantes en materia de enfoque de derechos humanos. Una es la rendición de cuentas y la otra es la participación. Y los dos están relacionados. Es decir, la participación activa de los usuarios del sistema de salud, la participación activa de la población, la participación activa de las comunidades. Y en tema de género, la participación activa de las propias mujeres, de los movimientos de mujeres y de la sociedad civil es central para garantizar el cambio. ¿Y qué es una participación activa? Es una participación con enorme concepción de inclusión social en la elaboración de las políticas, en la elaboración de la legislación, y en el monitoreo de lo que se está haciendo. Y ahí aparece el concepto de rendición de cuentas. La rendición de cuentas que debe hacer el Estado, que deben hacer el sistema de salud, a la población en general y a las comunidades en particular, a los efectos de decir qué se está haciendo para cambiar esas condiciones, para cambiar el statu quo, para cambiar aquello que genera discriminación, para cambiar aquello que obstaculiza la accesibilidad. En particular con respecto al derecho a la salud, que es el tema que nos ocupa hoy, pero esto es aplicable a cualquier otra cuestión. Y vuelvo a recordar el tema de la interdependencia y la integralidad de los derechos, que se lleva de la mano con el concepto de determinantes sociales del derecho a la salud. Cuando yo hablo de determinantes sociales, o se habla de determinantes sociales del derecho a la salud, yo lo puedo decir también en términos de enfoque de derechos. Es decir, determinantes sociales como la vivienda, el medio ambiente, etcétera, etcétera, son también, encuentran su reflejo en el derecho a la vivienda, en la alimentación, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Si yo hablo de determinantes sociales, hablo de la tierra. Si hablo de la alimentación, hablo de la tierra. Y como ya lo ha dicho, por ejemplo, la FAO en muchos de sus documentos, para hablar de la tierra, tengo que hablar de la titularidad de la tierra. Entonces tengo que hablar si en esas comunidades o en esos países la titularidad de la tierra es de la mujer o solo está reservada al hombre. O cómo se establecen los sistemas de herencia y de sucesión. Y si hay sistemas privilegiados de herencia y de sucesión para el hombre se deja fuera a la mujer. Cómo funciona el tema de la explotación de la tierra, cómo funciona el tema de los cobros de los créditos en la tierra. Digo, estos son solo ejemplos porque está también relacionado con la salud. Entonces, cuando analizamos, no nos podemos quedar solo con el acceso específico al servicio de salud o a la accesibilidad solo al servicio o a los medicamentos y demás, sino al contexto social y ambiental en donde se vive. Y en eso, todos los aspectos de distribución de poder, de estructura de poder y de posible discriminación en materia de género obviamente afectan a unos y a otros derechos, y volviendo al concepto de integralidad va a hacer impacto en una mejor o en un peor salud. El más alto nivel posible de salud abarca todos estos elementos que sin duda son de complejidad, pero de su análisis y del análisis de los contextos y de los análisis de las estructuras de poder y de todas aquellas cuestiones que hacen a cómo trabajar el tema de derechos humanos y de equidad en forma conjunta, nos dan una posibilidad de un mejor resultado. Espero que haya sido útil y que sirva como introducción a este curso y a la discusión específica que van a tener en los diferentes módulos. Muchas gracias.